Recording in progress. Muy bien. Habíamos quedado en esta parte. Tengan muy buenos días. Continuando, habíamos hablado de los monosacáridos, habíamos sacado de los disacáridos, de qué función cumplían, cómo se absorbían, de dónde provenían, y que era, en el caso de los disacáridos, qué enzimas eran las que les quebraba los enlaces para producir glucosa de nuevo. Seguidamente avanzamos lo que es los polisacáridos. Están bien con el audio, ¿no? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, hablando aquí de los polisacáridos, teníamos según su función y según su estructura. Según su función, los de reserva y los estructurales, que ya los hemos mencionado, y según su estructura son los heteropolisacáridos y los homopolisacáridos. Hemos explicado que los homopolisacáridos resultan de la repetición de un mismo monosacárido que está en color amarillo, y los heteropolisacáridos resultan de la combinación o secuencias de diferentes monosacáridos. Son repeticiones, pero de diferentes, por eso se llaman heteropolisacáridos. Empezamos con un homopolisacárido constituido por moléculas de glucosa, se llama glucógeno. Es importante este glucógeno porque para el segundo parcial vamos a avanzar su metabolismo de este. Por ahora vamos a terminar para el primer parcial en glucólisis, pero su metabolismo de glucógeno, que es la glucogenólisis y la glucogénesis, vamos a avanzar para el segundo parcial. Este glucógeno, y por eso les digo la importancia que tienen que aprender, es la forma de reserva que tenemos tanto en los hepatocitos como en el músculo, en los miocitos. Entonces aquí tenemos células hepáticas y en este color rosado tenemos las células musculares, y los colores azulitos que ven, estos colores azulitos son glucógeno. Este glucógeno se encuentra almacenado en el citoplasma de las células hepáticas y musculares. ¿Y en qué consiste el glucógeno? Es una reserva o almacenamiento de glucosa. Normalmente se acumulan en el citoplasma, como les dije, y podemos almacenar. Cada molécula de glucógeno puede tener 120,000 unidades de glucosa. ¿Para qué nos sirve este almacenamiento o esta reserva de glucógeno? Normalmente el glucógeno muscular proporciona glucosa como combustible para la contracción muscular. ¿Cuándo nos proporciona, cuándo sacamos glucosa del glucógeno? Cuando estamos con hipoglicemia. Porque cuando estamos con normoglicemia, estamos normales, la glucosa está ingresando porque nos estamos alimentando. En ese caso, la glucosa está aportando al músculo energía, pero cuando entramos en hipoglicemia, el músculo empieza a utilizar glucógeno. Un ratito, me he olvidado colocar el cargador de la batería. Por favor, ahorita voy a continuar. Ya, se iba a cortar mi batería. Y cuando estamos en hipoglicemia, este glucógeno del músculo se utiliza como combustible.
Del hígado, cuando estamos con hipoglicemia, esta glucosa almacenada en forma de glucógeno aporta, como dice aquí, aporta para nivelar la glicemia. O sea, cuando estamos en hipoglicemia, como en esta imagen mostramos, el glucógeno libera glucosa y esta glucosa sale del hepatocito para el torrente sanguíneo. El músculo nunca aporta con glucosa hacia el torrente sanguíneo, nunca. Directamente esta glucosa es utilizada para una glucólisis, para su propia generación de energía. Claro que el hígado utiliza un poco para él y otro poco para el torrente sanguíneo para ser repartida a diferentes células. Dentro de su estructura tenemos que el glucógeno tiene una estructura ramificada, como podrán ver aquí, tiene una estructura ramificada y normalmente el glucógeno presenta dos extremos. Presenta un extremo, en este caso este extremo de aquí, es que está unido a una proteína llamada glucogenina y se llama extremo reductor, de donde nace el glucógeno y empieza a ramificarse, es la glucogenina, el extremo reductor. Y estas ramificaciones, que son las ramitas, son extremos no reductores. Todas las ramitas son extremos no reductores. Entonces el glucógeno presenta dos extremos. Uno, de donde nace el glucógeno, se llama extremo reductor y todas las ramificaciones se llaman extremos no reductores. ¿Cuál es la importancia de los extremos no reductores? Es de donde empieza una vez que entramos en hipoglicemia de ayuno prolongado, es donde empezamos a movilizar, ¿no? Empezamos a quebrar, a romper, empezamos a movilizar y cada una de estas es una molécula de glucosa. Cada una de estas es una molécula de glucosa y vamos utilizando y vamos consumiendo el glucógeno cuando entramos en ayuno prolongado. Y si pasamos muchas horas sin comer, vamos gastando. Jamás el glucógeno se degrada totalmente. Presenta dos tipos de enlaces, como indica aquí. Aquí indica que presenta un extremo reductor y un extremo no reductor. Presenta dos tipos de enlace. El enlace alfa 1,4 y el enlace alfa 1,6. El enlace alfa 1,4 está en las cadenas principales y el enlace alfa 1,6 en la ramificación. Y aquí está lo que les decía, el extremo reductor y el extremo no reductor. Ahí tienen esta explicación, como decirles teórica, y aquí les explico. ¿Cómo es el enlace alfa 1,4? Ya les expliqué en el caso de la glucosa. Vamos a usar aquí. Esta de aquí es una molécula de glucosa. Aquí está el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y carbono 6. Y esta de aquí es otra glucosa con el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Entonces tenemos a dos glucosas. Cuando se une el carbono 1 con el carbono 4, entre glucosa y glucosa, el enlace es alfa 1,4. Y por ende se llama enlace glucosídico alfa 1,4. En este caso, entre dos moléculas de glucosa. Este de aquí con este de aquí es alfa 1,4. Pero cuando nace una ramita, miren aquí, este carbono 6 se va a unir con el carbono 1 de la otra, como se explica en esta imagen. Miren, el carbono 6 se une con el carbono 1. Y este enlace se llama alfa 1,6. Siempre que hay una ramificación, el enlace es alfa 1,6. Pero esta molécula de glucosa se une con otra por enlace alfa 1,4 y a este otro lado por enlace alfa 1,4. Les explico aquí. Este de aquí es alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. Pero cuando nace la ramita, el enlace es alfa 1,6. Entonces, este de aquí es 1,4, 1,4, 1,4, pero ha nacido una ramita y ese es alfa 1,6. Entonces, donde nacen las ramificaciones, el enlace es alfa 1,6, este de aquí. No sé si me comprenden esta parte.
Sí, doctora. Sí, doctora, se entiende. Gracias. En este caso, quiero que observen aquí esta imagen. Este es un glucógeno, este de aquí. Esta de aquí es una proteína. Y hemos llevado proteínas, todos los estudiantes, creo que hemos llevado en todos los grupos, con todos sus docentes. Es una proteína llamada glucogenina. Y esta glucogenina se une covalentemente a la primera unidad de glucosa y de ahí van haciendo todas las ramificaciones, ¿no? Todas las ramificaciones va saliendo y el glucógeno se va ramificando. Esta glucogenina es de donde nace y es el extremo reductor. Y estas partecitas de aquí, cada una es una glucosita, porque hay 120.000 en un glucógeno, y estas glucositas son las que se van usando cuando no comemos. Entonces, cuando no comemos vamos gastando, pero llega un límite el glucógeno. Supongamos que su límite es hasta aquí, hasta ahí nomás se puede degradar. Mientras no comemos, el hígado va dando uno para él, uno al torrente sanguíneo, uno para él, uno al torrente sanguíneo, torrente sanguíneo, y esa glucosa es utilizada por el cerebro y otros tejidos. Esa es su importancia del glucógeno, aportar glucosa en estados de ayuno prolongado. Y el del músculo aporta glucosa, pero para él mismo, para su contracción muscular. Jamás aporta al torrente sanguíneo el músculo glucosa, a pesar de que almacena, no porque carece de una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. En este caso, ¿por qué no se degrada totalmente? Tiene un límite y posteriormente, si dejamos de usar esta glucosa que está almacenada en el hígado, inmediatamente empezamos a utilizar a las grasas, ¿no? Y ahí la persona, como ya está muchas horas sin comer, entonces está pasando a estados de inanición. Aquí vemos dos enzimas en color rojo, una se llama glucógeno sintasa, la otra glucógeno fosforilasa. Esas las vamos a ver en el segundo parcial. Son enzimas, su nombre ya lo dice, glucógeno sintasa. Cuando comemos mucho, ¿de dónde almacenamos glucosa como glucógeno? Cuando comemos mucho. Empezamos a ingerir azúcar, mucha azúcar, y no gastamos energía, esa glucosa se viene almacenando. Entonces, cuando comemos azúcar, estamos en hiperglicemia, inmediatamente la glucógeno sintasa va aumentando unidades de glucosa y el glucógeno va creciendo, ¿no? Esto en condiciones de hiperglicemia, el glucógeno va creciendo. Y en condiciones de hipoglucemia actúa la otra enzima, la glucógeno fosforilasa, y es la que se encarga de quebrar el enlace y sacar de esta célula la glucosa, ¿no? De degradar al glucógeno. Existen más enzimas, pero digamos que una de estas, es la que se encarga de, en hipoglicemia, de sacar glucosa para que esta glucosa o salga al torrente sanguíneo o sea utilizada por el músculo. Degrada el glucógeno y la glucógeno sintasa sintetiza glucógeno. ¿Cuándo almacenamos glucógeno? Cuando comemos mucho. ¿Y cuándo degradamos el glucógeno? Cuando no comemos, empezamos a utilizarlos. No sé si les queda claro esta parte. Ajá. Y eso es lo que les explicaba en esta imagen. Lo que les decía es que normalmente cuando el organismo o las células requieren un aporte energético de emergencia, en este caso en cuestiones de alerta, de tensión, de huida, liberamos una hormona que se llama adrenalina por la glándula suprarrenal. Esta hormona adrenalina también puede hacer que el glucógeno empiece a excretarse hacia el torrente. O sea, este es el glucógeno, como ven en esta imagen, y sacamos un azúcar, ¿no? Y aquí está la glucosa que sale al torrente sanguíneo. ¿Cuándo podemos sacar glucosa al torrente sanguíneo? Por dos hormonas. Uno, en estado de tensión, alerta, huida por la adrenalina. La adrenalina puede dar órdenes a la proteína G, que es el receptor de membrana tipo 2, que también todos ya han avanzado membranas y ya me pueden comprender esta parte. Entonces la adrenalina puede ir al receptor tipo 2, emitir señales para empezar a sacar azúcar.
en estados de tensión y alerta. 2, la hormona glucagón, que es secretada por el páncreas cuando tenemos hipoglicemia, igual manda a sacar glucosa de glucógeno al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para ser usada en condiciones de hipoglicemia. El glucagón se secreta por el páncreas en condiciones de hipoglicemia y la adrenalina en la glándula suprarrenal en condiciones de estrés agudo. Y por ende, aquí está lo que les explico. En el hígado, la conversión de glucosa en forma de glucógeno libre que va a salir puede estar determinada por hipoglicemia, por la hormona glucagón o por la adrenalina en tensión o estrés agudo. El glucógeno hepático es la principal fuente de glucosa sanguínea entre comidas. Eso es lo que les decía. Normalmente no usamos el glucógeno cuando estamos en un ayuno de 2-3 horas. O sea, empezamos a usar el ayuno cuando tenemos un ayuno normalmente prolongado. A no ser que la persona esté haciendo ejercicio muy extenuo, entonces va a empezar a utilizar su azúcar. Y si, digamos, está haciendo a primera hora en la mañana sin comer alimentos, entonces podría utilizar porque va a necesitar, o sea, menos horas, pero porque está está demandando mucho azúcar su organismo. El glucógeno contenido en los músculos abastece de energía normalmente para la contracción muscular en casos de hipoglicemia, porque si estamos alimentándonos normal con azúcar, no necesitamos utilizar al glucógeno. El glucógeno va a almacenarse y ahí va a estar tranquilo. El almidón es un polisacárido, es otro homopolisacárido constituido por unidades de glucosa. Ustedes conocen todos los alimentos en los cuales se distribuyen el almidón y está presente y los consumimos diariamente y es la principal fuente de glucosa para nosotros porque a pesar de que en la leche tenemos azúcar, en las frutas tenemos azúcar, en los alimentos que consumimos diariamente es la fuente de glucosa mayormente. El almidón está estructurado por dos tipos de moléculas, que es la amilosa y la amilopectina, en un 20% la amilosa y en un 80% la amilopectina. Como observan en la imagen, la amilosa es la que está de forma helicoidal, miren, está en forma de hélice. Y aquí los enlaces alfa 1,4 entre glucosa y glucosa. Esta es una glucosa por enlace alfa 1,4 con otra glucosa, enlace alfa 1,4 con otra glucosa. Esta de aquí se llama amilosa y se encuentra en el 20% en los vegetales. El almidón se almacena en los vegetales. Nosotros almacenamos glucógeno. En el reino animal se almacena la glucosa en forma de glucógeno y en los vegetales se almacena en forma de almidón. Y esta amilopectina es idéntica al glucógeno, claro que es del reino vegetal, es idéntica, donde los enlaces alfa 1,4 están en la cadena principal y cuando nace una ramita el enlace es alfa 1,6. Nosotros cuando consumimos almidón masticamos en la boca, por ejemplo, una papa, consumimos y empezamos a secretar una enzima y esta enzima se llama amilasa salival. Y ya con amilasa salival lo que hacemos es quebrar los enlaces, el almidón en fragmentos más pequeños. Aquí se llaman dextrinas y estas dextrinas o de 3 se llama matriosa o de 2 se llama maltosa. Estos van ingresando por la boca al estómago y el páncreas va liberando lo que es la amilasa pancreática. Y con eso terminamos de digerir el almidón y empezamos a quebrar. ¿Y cómo se absorbe normalmente esto les voy a explicar. Primeramente utilizamos a la amilasa salival para degradar un poco y posteriormente hidrolizamos un poquito en fragmentos más pequeños. Ya en el intestino la amilasa pancreática sigue quebrando, pero necesitamos también a las glucosidasas.
para que esas dextrinas que todavía están grandecitas sean quebradas. Y una vez que se quiebran y tenemos del almidón, obtenemos las glucosas sueltitas. Entonces, esta glucosa sueltita ya pasa al torrente sanguíneo, ¿no? Esta glucosa tiene que pasar al torrente sanguíneo, pero jamás en el intestino se absorbe almidón, nunca. Se tiene que degradar totalmente a sus unidades monoméricas, que sería la glucosa. El almidón contiene miles de unidades de glucosa y esas unidades de glucosa tienen que degradarse el almidón para poder absorberse como monosacárido. Nunca absorbemos ni disacáridos ni monosacáridos. Perdón, ni disacáridos ni polisacáridos. La forma de absorber es como monosacáridos. Aquí tenemos al polisacárido celulosa, que es también un hidrato de carbono llamado homopolisacárido, pero en este caso, fíjense la estructura de la celulosa, les quiero mostrar. El enlace es beta, jóvenes, ¿ya? El enlace de aquí, esta que está de aquí es glucosa, esta de aquí es glucosa, pero el enlace entre glucosa y glucosa se llama beta 1,4. Y esta característica de tener el enlace beta, miren, aquí es glucosa, 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 miles de unidades y están aquí. Esto forma parte de los tallos, troncos, hojas, en el caso de las frutas y las verduras, en las cáscaras, en las telitas, etcétera, de la naranja, la mandarina, toda esa parte, estructura dura es celulosa. Normalmente la celulosa es un constituyente estructural de los vegetales y está formando parte de la pared celular de los vegetales. Pero la diferencia entre el almidón y la celulosa es que en el almidón los enlaces son alfa 1,4, alfa 1,6. En la celulosa el enlace es beta. Y nosotros, como organismos humanos, carecemos de la enzima que quiebra el enlace beta. Nosotros no tenemos ese enlace. Los que presentan esa enzima que se llama celulasa, que se encarga de quebrar el enlace de nosotros, por ejemplo, el almidón es la milasa, pero en los rumiantes es la celulasa, quiebra el enlace y obtienen glucosa como energía y empiezan a engordar. Por eso es que comen pasto, hierbas, hojas, etcétera, y engordan los cabras, conejos, vacas, todos los que son rumiantes, porque su intestino produce esa enzima celulasa y es la enzima capaz de producir lo que es degradar a lo que es esta celulosa. Solamente existe producida por las bacterias intestinales de los herbívoros y algunos insectos. Y esta produce una enzima llamada celulasa que puede digerir. Pero a nosotros, ¿cómo nos sirve? Nosotros comemos, por ejemplo, la lechuga, la cáscara comemos la manzana con su cáscara, los vegetales, los cereales tienen celulosa. En este caso, a nosotros, como no quebramos el enlace, en nuestro caso, este se queda tal cual en nuestro organismo y a nosotros nos sirve como aporte de fibra. A nosotros la celulosa la utilizamos como fibra y esta fibra nos sirve para una buena evacuación de las heces fecales. Y decirles que cuando consumimos bastante fibra tenemos que consumir bastante agua porque esto hace que haya una buena evacuación de las heces fecales. Finalmente, otro homopolisacárido que tenemos aquí, la quitina, forma parte de y es una estructura un poquito más compleja. Aquí tengo glucosa, glucosa por enlaces beta, pero aquí tenemos incluido un nitrógeno en su estructura. Entonces son formados por N-acetilglucosamina y fíjense que está por placas, esta distribución, y esto le da la dureza a los caparazones de insectos y de crustáceos. Ustedes, bueno, no tenemos nosotros mucho en Bolivia, pero sí han visto los camarones, los cangrejos,
tienen ese caparazón duro, eso se llama quitina. Pero nosotros sí conocemos en nuestros insectos, y alguna vez hasta hemos sentido que es una estructura dura, ¿no? De todos los insectos de las, que tienen esta parte, en este caso el escarabajo, las cucarachas, tienen esta estructura dura. Entonces, esta estructura dura que tienen como caparazón algunos insectos y algunos crustáceos, se llama el polisacárido que lo compone, se llama quitina. Esta es una imagen de cómo se absorben tanto los dipolisacáridos como resumen. Aquí solamente mencionarles que nosotros ingerimos los hidratos de carbono por la boca y un poquito aquí los polisacáridos se pueden absorber en la boca por la amilasa y posteriormente pasan al estómago y la amilasa pancreática acaba de digerir. Entonces nosotros al almidón la digerimos por las amilasas, por las glucosidasas, ¿no? Y de ahí tenemos fracciones pequeñas y esta maltosa por la maltasa hace que la unión de glucosa y glucosa se nos quede como glucosa, ¿no? La maltasa convierte a glucosa. Normalmente la lactosa es el azúcar de la leche, se degrada y nosotros tenemos glucosa y galactosa. Y la sacarosa, de la sacarosa obtenemos glucosa y fructosa. Y de la maltosa obtenemos glucosa y glucosa. Entonces, para esto, para quebrar a esta, necesitamos la maltasa. Para quebrar a la lactosa, necesitamos la beta-lactasa. Y para quebrar a la sacarosa, necesitamos a la sacarasa. Y aquí están las enzimas, la maltasa, la lactasa y la sacarasa, que hacen, quiebran a los disacáridos y obtenemos unidades monoméricas. En el caso del almidón, un poquito se digiere en la boca y otro poco en el estómago, en el intestino, gracias a la amilasa pancreática, como indica aquí, el páncreas y la saliva, y aparte enzimas en el intestino acaban de digerir, ¿no? Al almidón. ¿Qué se absorbe? La glucosa, la galactosa y la fructosa. Estas dos se absorben con sodio, no se olvide, por transporte sin porte, y la fructosa por difusión facilitada. Pasan al torrente sanguíneo a distribuirse a todas las células del organismo para su posterior generación de energía. Hasta ahí, ¿queda claro? Sí, doctora. Está bien. Hoy voy a acabar un poco antes, 7:45. Avanzaremos un poquito más. Dentro de los heteropolisacáridos, hemos dicho que son componentes de la matriz extracelular, proporcionan un soporte extracelular, forman parte de proteínas fibrosas, el colágeno, la elastina, queratina, y vamos a ver cuáles son estos, ¿no? Vamos a mencionar al ácido hialurónico, al conditinsulfato, al queratansulfato, al dermatansulfato, que son importantes para componentes de la matriz extracelular y de tejidos que nos ayudan a la elasticidad, conectividad, ¿no? En nuestro organismo. Entre estos heteropolisacáridos, bueno, vamos a ver también a los glucosaminoglucanos, a los mucopolisacáridos que están aquí. Por ejemplo, tenemos al ácido hialurónico. Esta es su estructura del ácido hialurónico. Ya no tienen la estructura similar a los de los homopolisacáridos. El ácido hialurónico está constituido, esta de aquí es glucosa, pero hay algo más que tienen. Tienen un grupo ácido y tienen un grupo amino. Entonces, en su estructura no solamente es glucosa ni galactosa, sino que tienen, aparte de la glucosa, tienen otras moléculas como un grupo ácido y un grupo amino. El ácido hialurónico normalmente sirve como lubricante de líquido sinovial, normalmente en las articulaciones, forma parte también del humor vítreo y contribuye en esta fuerza tensil de cartílagos, tendones
y forma parte también un poco del colágeno, ¿no? En la piel, el ácido hialurónico. El coinditrin sulfato es otro heteropolisacárido que también da la fuerza tensila a cartílagos, tendones, ligamentos y paredes de la aorta. Muy importante estos heteropolisacáridos que nos sirven para dar elasticidad a nuestras articulaciones. Tenemos también al dermatansulfato, que aquí ven su estructura. También miren, tiene grupo ácido, también tiene grupo amino, pero ya tiene otro grupo que es el azufre. Y ese azufre aquí en el dermatán y en el queratansulfato, el azufre, ustedes saben que la queratina está formada más por cisteína y metionina y forman parte del cabello, uñas y parte de la piel. Y el dermatansulfato, que va a formar parte de la piel, en el colágeno, también de los vasos, en el corazón, en los pulmones, en los órganos distendibles. El queratansulfato también en la córnea, cartílagos, huesos, uñas y pelo, ¿no? Nosotros ya hemos visto en la parte de práctica la estructura de las proteínas y si no vieron en la parte práctica, han avanzado con el doctor Gonzalo Rojas, que es la queratina, que es el colágeno, que es la elastina, y estos heteropolisacáridos forman parte de estas estructuras para dar esa elasticidad. Algo que no vimos tal vez en las clases teóricas, pero aquí está. Esta es la heparina. Esta es su estructura. Vean, en su estructura también tiene grupo ácido, pero tiene grupo alcoholes, tiene azufre en su estructura. Esta de aquí es una glucosa, glucosa, pero con otros componentes que le hacen dar esa firmeza normalmente a las estructuras anteriormente mencionadas, y en este caso la heparina, que nos sirve como un potente anticoagulante que está presente en nuestro organismo y se forma para producir la coagulación. En la unión, facilita la unión de la antitrombina con la trombina, lo cual inhibe la coagulación sanguínea. Potente anticoagulante en nuestro organismo, pero también nosotros la heparina la necesitamos en laboratorio para los análisis de laboratorio. Y este es el último heteropolisacárido. Los anteriores están en nuestro organismo, el dermatansulfato, el queratansulfato, el coinditrinsulfato, la heparina y esos serían, ¿no?, los heteropolisacáridos. Este de aquí no está en nuestro organismo, se llama mureína, es un péptido glucano, es un componente estructural de las paredes celulares de las paredes celulares de las bacterias. Y aquí tenemos, ¿no? Esta es una pared celular. Todo lo que está en rosado es todo esto, es la pared celular. Y esta pared celular es de las gram positivas. Y esto de aquí se llama mureína. Es un péptido glucano, es mureína. Es un carbohidrato, es un heteropolisacárido. Le da la dureza. Normalmente, o sea, nosotros tenemos membrana celular y las bacterias, aparte de membrana, tienen una pared celular. Y esta parte rosadita que está aquí es la mureína presente en las bacterias gram negativas. Esto le sirve un poquito para bacteriología, ¿no? Su composición es el N-acetilglucosamina o N-acetilmuránico por enlaces beta 1,4, lo que le da la firmeza. Esta pared celular es la que normalmente cuando no tomamos a tiempo o no tomamos en su tiempo los antibióticos, algunas veces no se puede destruir esta membrana, esta pared celular. Aquí también tenemos otra imagen, este es en este color rosado, aquí está la mureína y aquí está la mureína, ¿no? Es el péptido glucano, forma parte de la pared celular. La pared celular le da la firmeza, la dureza a las bacterias y a veces se hacen resistentes en el uso de los antibióticos. Hasta ahí, jóvenes, sería lo que es hidratos de carbono. ¿Alguna duda? Doctora, Dime.
¿Y en qué condiciones empezaría a utilizar los lípidos como fuente de energía? Como nos explicó, que en casos extremos o bueno, en la mañana al hacer actividad física iba a requerirse una mayor cantidad de glucosa que venía del hígado. Normalmente sí, la grasa se utiliza, como tú dices, cuando haces ejercicio y estás en ayuno, se activa tanto la grasa como la utilización de glucógeno. Normalmente no es lo mismo estar en ayuno, en estado de ejercicio o en ayuno prolongado. Cuando tú entras en ayuno prolongado, quiere decir que estás sin comer más de 18 horas. Primeramente utilizas, ¿cómo te llamas? Nicolai, doctor, Nicolai Hola, Antesana. Nicolai. Primeramente, Nicolai, utilizas al glucógeno. El glucógeno hepático va liberando glucosa. La primera medida, el primer mecanismo en una hipoglicemia de defensa del organismo ante no comer es el glucógeno hepático. Segunda línea sería la grasa. Entonces, una vez que el glucógeno se está consumiendo, utilizamos a la grasa como fuente de energía. Y en última instancia, serían los aminoácidos provenientes de las proteínas, cuando empiezas a utilizar a tus aminoácidos y empiezas a perder músculo. Cuando usas a la grasa, empiezas a perder el tejido adiposo y empiezas a adelgazar. Al pasar las horas, cuanto más horas pasa, empiezas a utilizar a la grasa y empiezas a utilizar a los aminoácidos, que son rutas metabólicas que vamos a ver más adelante. Se llama gluconeogénesis, se llama cetogénesis y la degradación de las grasas, que es la lipólisis. Entonces, a veces, en el momento en que también se está utilizando el glucógeno, se va utilizando a las grasas. ¿Y por qué utilizamos a las grasas? Porque el cerebro es glucolítico estricto, necesita bastante azúcar, energía, y utiliza las grasas. ¿Para qué? Para que las grasas se convierten en cuerpos cetónicos. Pero hay un problema. Si va pasando muchas horas sin comer, a esto ya se llama inanición, son más horas sin comer, 24, 36 horas o más, sin alimentarse, las grasas van produciendo cuerpos cetónicos, pero llegamos a una cetoacidosis. Se nos va a cortar el Zoom, ingresan al mismo enlace, ¿ya? Y esta cetoacidosis trae signos y síntomas. Como ya hemos avanzado en pH, no es bueno estar en cetoacidosis pero por inanición, por falta o ausencia de alimentos en la dieta. En este caso, depende y de cada organismo, de organismo a organismo varía, porque hay personas que pueden estar sin comer hasta 10 horas, 12 horas, ni siquiera dolor de cabeza tienen. Pero hay personas que a las 4, 5 horas que no consumen alimentos ya están con signos y síntomas de hipoglicemia, fatiga, cansancio, somnolencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso depende de cada persona. Y si tú eres una persona deportista y tienes bastante músculo, haces ejercicio, no consumes tu grasa. ¿Por qué? Porque tienes bastante azúcar en el músculo y al hacer ejercicio utilizas tu glucógeno muscular. Y en el caso de que sea una persona sedentaria, podría utilizar el glucógeno del hígado y a la vez utilizar las grasas, ¿no? Dependiendo. Depende del organismo de cada persona, Nicolai. No sé si te ha quedado claro. Sí, doctora. Gracias, doctora. Estuvo claro. Continuando con el tema, vamos a hablar de la homeostasis de la glucosa. ¿Qué es la homeostasis? Consiste en el equilibrio de la glucosa, de los niveles de azúcar en la sangre. El equilibrio significa mantener el azúcar en estados normales, y el valor normal de glucosa en la sangre es de 70 a 100. Tal vez en algunos laboratorios ya están manejando de 65 a 100, ¿ya? 65 normalmente, pero manejan de 70 a 100. Eso les he dado en los datos de laboratorio cuando avancé a un principio. 70 a 100 miligramos por decilitro. Cuando las personas están entre 70 y 100 miligramos por decilitro, se llama normoglicemia. Quiere decir que estamos normales. Y ahí nosotros es cuando estamos consumiendo alimento lo necesario. Cuando empieza a haber desequilibrio,
Cuando dejamos de comer alimentos, entramos en hipoglicemia y es el valor menor a 70. Y cuando estamos en hiperglicemia es un valor mayor a 100. Entonces, cuando estamos con hiperglicemia es cuando consumimos mucho alimento y liberamos una hormona llamada insulina. Y cuando no comemos, liberamos el glucagón. Entonces, las hormonas que equilibran la glicemia se llaman insulina y glucagón. Y esto va a depender de si no como o como. Pero cuando estoy normal, no dependo ni de la insulina ni del glucagón porque voy a estar con una glicemia normal. La glucosa obtenida en nuestro organismo es a partir de los di y los polisacáridos que ya les he explicado. Y una vez que la glucosa ingresa del intestino hacia el torrente sanguíneo, es repartida a todos los tejidos y las células y fundamentalmente al cerebro, que es glucolítico estricto, para ser utilizada para la energía. La energía que se produce es el ATP, y el ATP es fundamental para la contracción muscular, para la neurotransmisión, para las bombas, ¿no? Para las bombas de sodio y potasio. Es importante para la división celular, la síntesis de moléculas, el trabajo mismo dentro de la célula. Eso cuando consumimos el azúcar. Y cuando no lo consumimos, como dice en este último punto, se convierte en glucógeno. Se empieza a almacenar cuando consumimos mucho azúcar y estamos en estados de hiperglicemia. Entonces tenemos aquí en dos hormonas. Aquí dice de 70 a 110, estamos cambiando a 100, ¿ya? De 70 a 100 miligramos por decilitro es lo normal. Tenemos dos hormonas, lo que les decía, la hormona insulina y el glucagón. Ambas secretadas por el páncreas. La insulina por las células beta y el glucagón por las células alfa. La insulina se libera en condiciones de hiperglicemia y el glucagón en condiciones de hipoglicemia. ¿Qué función tiene la insulina? Disminuir los niveles de azúcar en la sangre y el glucagón aumentar. ¿Cómo? Aquí les explico. ¿Me están escuchando o está muy lento el internet? Sí se escucha, doctora. Sí, doctora. Ya. En este caso, fíjense, aquí estamos en bueno, esta es la normoglicemia. No sé si observan, es normal. Aquí estamos entre 70 y 100, estamos normales. Cuando no comemos, se llama hipoglicemia. Aquí estamos con poquita azúcar. Estas celestitas son la glucosa, entonces está poquito. Y aquí cuando comemos mucho, aquí está llenito de azúcar. Estas celestitas son azúcar, entonces tenemos mucho azúcar, más de 100 y este sería menos de 70. Cuando estamos con hipoglicemia, captan los osmoreceptores, el sistema nervioso le ordena al páncreas a que empiece a secretar las células alfa, el glucagón. Y el glucagón empieza a sacar glucosa del hígado y el hígado va descargando del glucógeno que les he explicado hoy día y va mandando azúcar al torrente sanguíneo para nivelar. Entonces, cuando no comemos, nivelamos el azúcar para no caer en hipoglicemia, nivelamos el azúcar por el glucógeno hepático. El glucógeno hepático nos aporta para nivelar este azúcar y las células van usando este azúcar. Ojo, que el glucógeno hepático tiene su límite, como me preguntó Nicolai. No podemos vivir 2 horas sin comer solo con el glucógeno. Entonces, se supone que vamos a estar, si anoche hemos comido la última comida 8 de la mañana, ahora en la mañana ya tenemos que consumir alimentos porque ya ha pasado más de 12 horas y si nos quedamos sin comer hasta el mediodía, vamos a empezar a usar nuestro glucógeno hepático. Pero si consumimos algo en la mañana, nos normalizamos y nuestro azúcar está normal y no necesitamos el glucógeno hepático. Cuando consumimos mucho azúcar, inmediatamente captan los osmoreceptores, envían al sistema nervioso y el páncreas empieza a liberar por las células beta de los islotes de Langerhans insulina. La insulina, su función es empezar a bajar el azúcar en la sangre, disminuye este nivel y lo normaliza. ¿Cómo? Les voy a explicar aquí para que me puedan comprender. Normalmente la insulina solo mete azúcar
porque tiene, tiene receptores en varias células, pero los GLUTs dependientes de insulina son los GLUT4. Solo están en el tejido adiposo, en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. Entonces, cuando tenemos mucho azúcar, a estos 3 tejidos se va el azúcar. Ahorita les voy a mostrar. ¿Qué efectos tiene la insulina en nuestro organismo, jóvenes? Tiene 4 efectos. 1, bueno, el orden no importa, ¿no? No es que el 1 es primero, el 2 no. 1, la insulina aumenta el transporte de glucosa a las células. ¿A qué células? Adipocitos, miocardiocitos y miocitos, ¿no? 2, en las células aumenta la utilización de glucosa como fuente de energía. Si nosotros tenemos glucosa excedente, esta glucosa por la glucólisis se va degradando. Entonces vamos generando mucho ATP. Entonces cuando consumimos mucho azúcar generamos harta energía. Pero si estamos comiendo y no gastamos esta energía, el exceso de azúcar se convierte en grasa. Como dice en este cuadradito número 4 en el color naranja, el exceso de azúcar estimula la síntesis de lípidos a partir de la glucosa. Si estamos gastando energía, esa glucosa se va a la glucólisis y genera energía. Pero si estamos comiendo harto y no estamos gastando energía, ese exceso de glucosa va a ir a las células en el hígado y en el tejido adiposo. Se va a transformar el azúcar en grasa y en colesterol. La glucosa se transforma en grasa y en colesterol. ¿Cuándo? Cuando estamos sedentarios y comiendo mucho. Y 3, acelera la síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo. Entonces, si estamos comiendo mucho, podemos almacenar tanto en el hígado como en el músculo. Y si somos deportistas o normalmente hacemos bastante ejercicio y tenemos mucha masa muscular, podemos almacenar más azúcar en forma de glucógeno para que podamos rendir más también cuando hacemos ejercicio. Esos serían sus efectos de la insulina. Hacer que ingrese más azúcar a las células, aumentar la glucólisis para generación de energía, pero si sobra, se convierte el azúcar en grasa y en lípidos, y ayuda al almacenamiento o reserva de glucosa en el hígado. Los efectos del glucagón son contrarios a la insulina. La insulina y el glucagón son antagonistas. Su función de glucagón, ¿qué es? El glucagón es secretado en condiciones de hipoglicemia cuando disminuye los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, al estar disminuido, este glucagón lo que hace es, en el hígado y en el músculo, acelera la degradación de glucógeno a glucosa. Ya les he explicado como 4 veces. No comemos y empezamos a degradar el glucógeno. Efecto número 2, en el tejido adiposo aumenta la degradación de las grasas y de glicerol. Cuando no comemos, como me preguntó Nicolai, empezamos a utilizar a las grasas como fuente de energía. Pero por unas horas está bien, pero mucho tiempo no, porque podemos entrar en una cetoacidosis por exceso de cuerpos cetónicos. Y 3, en el hígado estimula la síntesis de glucosa a partir de lactato, glicerol y aminoácidos. Esta ruta se llama gluconeogénesis. El glucagón puede estimular la síntesis de azúcar cuando no comemos. Pero ese azúcar, ¿cómo se forma? Formamos azúcar, formamos glucosa en nuestro organismo, pero formamos a partir de aminoácidos, de lactato y glicerol, como dice en el cuadrito amarillo. Un aminoácido se puede convertir en azúcar, un lactato se puede convertir en azúcar y un glicerol también se puede convertir en glucosa, que es el azúcar. O sea que nosotros podemos producir glucosa cuando estamos en estados de ayuno, pero lamentablemente los aminoácidos se empiezan a consumir y no es bueno. Y eso ya es cuando estamos en estados de inanición. En esta parte hemos hablado de la absorción de la glucosa. Entran por la boca, el estómago, el intestino y se absorben al torrente sanguíneo. Cuando está en el torrente sanguíneo la glucosa tiene que ingresar a la célula. Y para que la glucosa ingrese a la célula,
necesita de transportadores. Entonces, aquí, esta es una célula, ¿ya? Y para que ingrese la célula, tiene que ingresar del torrente sanguíneo a la célula y de la célula al torrente sanguíneo. Nosotros tenemos aquí al torrente sanguíneo, entonces en el torrente sanguíneo están circulando las glucosas que han ingresado. Aquí está, ¿no? Aquí hay una glucosa, otra que ha ingresado por la absorción en el intestino. Y esta glucosa tiene que entrar dentro de la célula. Para que esta glucosa entre, o la glucosa que está dentro de la célula salga hacia el torrente sanguíneo, nosotros necesitamos de transportadores. Y estos transportadores de glucosa se conocen como GLUTs, letras mayúsculas, GLUTs, ¿ya? ¿Qué son los GLUTs? Los transportadores de glucosa. Nuestras células tienen GLUTs, pero no solo tienen uno, tienen varios GLUTs para la glucosa. Y el transporte de la glucosa en ambos sentidos usan los GLUTs. Y nosotros conocemos 12 tipos de GLUTs. ¿Cuáles son estos GLUTs? Aquí está. Esta parte es muy importante, tienen que aprender para el metabolismo, ¿ya? Entonces, si aquí tenemos una célula, quiero que me indique. Bueno, primero les explicaré y de ahí me van a indicar. El GLUT1, los GLUT son transportadores de glucosa, ¿ya? Entonces están aquí como proteínas integradas, ¿no? Se llaman transportadores de glucosa. El GLUT1 se encuentra en todos los tejidos jóvenes, todos los tejidos, el corazón, riñón, hígado, pulmón, en los eritrocitos, miocitos, etcétera, el cerebro, todos tienen GLUT1. Entonces, para que entre la glucosa, pueden utilizar al GLUT1, ¿ya? O para que salga también la glucosa, pueden utilizar al GLUT1. Pero también tenemos al GLUT2. El GLUT2, pero fíjense, solamente se encuentra en el hígado y en el páncreas. En cambio, el GLUT3 se encuentra solamente en el cerebro. Y sucesivamente, si vamos buscando los GLUTs, tenemos varios GLUTs que se van encontrando. Mi pregunta es, si esta célula es el hígado, ¿qué GLUTs están presentes? ¿Me podrían indicar, por favor? 7. 2, 9, 10 y De la 1. 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9. ¿Está bien? 10 y Bien. X. Entonces, las células hepáticas solo habían tenido un GLUT, no, habían tenido 1, 2, 3, 4, 5 GLUTs. O sea que para que entre la glucosa a la célula, no solo tiene varios GLUTs, para que entre a este hepatocito. Ahora, ¿pero qué GLUTs depende de insulina? Está en amarillo. La 4. Ahora miren, jóvenes, en este caso, el GLUT4, este GLUT4, quiero que me comprendan esto, depende de la insulina. O sea, si tengo una célula aquí, ay, no puedo hacer redondo, por eso mejor uso este. Si tengo una célula aquí, y yo, por ejemplo, el músculo, ¿qué GLUTs tiene el músculo? Once, 4, 10, 1. 4, 11. Te llamo, ¿ya? Chao, hijito. Perdón, un ratito. Es que estoy dibujando una célula y no me sale. Ya. Este va a ser el miocito. ¿Qué GLUTs tiene? 4.
4, 4, 11, el letra 11, 4, 11, nada más. bueno, el 1 más podría ser porque están todos los tejidos. Muy bien. Entonces, en el músculo hay 3 tipos de glúteos, el 4, el 11 y el 1. Este 4 solo se encuentra en el músculo, solo se encuentra en el corazón y en el tejido adiposo. No existe GLUT 4 en otros tejidos. Y este GLUT 4 es dependiente de insulina. Pero yo les pregunto, ¿el músculo necesita para meter azúcar de la insulina? No. No. No, doctor. No, porque el azúcar va a entrar por el GLUT 1 o puede entrar por el GLUT 11. Pero cuando como mucho, ¿qué hormona se libera? La insulina. Insulina. La insulina, ¿a qué tejido va a meter? El azúcar. ¿Y por qué GLUT? Por el Músculo GLUT 4 al pulsor y músculo tejido cardíaco y adiposo por el adiposo. GLUT 4. Exactamente, por el GLUT 4 va a empezar a entrar azúcar, azúcar, azúcar a la célula, pero ¿a qué células? Solamente al músculo, al tejido adiposo y al corazón. Entonces, es mentira que dicen que la glucosa abre la puerta para que entre para que la insulina abre la puerta de las células para que entre la glucosa. Evidentemente abre la puerta, pero de estos 3 tejidos, porque GLUT 4 solamente se encuentra. Entonces, la insulina no puede activar en el cerebro, no puede activar en el hígado, en los testículos, ni en el riñón. No. La insulina solamente deja que entre el azúcar a estos 3 tejidos. Entonces, cuando comemos mucho, entra el azúcar a estos 3 tejidos y por eso es que el azúcar se puede convertir más en grasa. Si entra al músculo, normalmente igual le da energía para la contracción y al corazón también para la contracción. Pero el que paga más es el tejido adiposo porque lo transforma en grasa. Sin embargo, el azúcar excedente y cuando hay mucho, ya que el hígado también tiene hartos GLUTs, entra harta azúcar y este azúcar excedente en hiperglicemia se convierte en grasa. ¿Qué les quiero explicar? Que nosotros no dependemos de insulina para que entre la glucosa a la célula. Porque ya teniendo el GLUT 1, a todos los tejidos entra el azúcar. Pero cuando comemos mucho, a estos tejidos entra más azúcar. O sea que si dependiéramos de la insulina para que entre el azúcar a la célula, tuviéramos que vivir en hiperglicemia. Tuviéramos que estar come para que estemos con insulina, insulina, insulina y ella metiendo a todas las células. Pero en este caso, no, jóvenes. Estamos normales y cuando estamos normales no liberamos ni insulina ni glucagón. Estamos normal. Y como estamos normales, no necesitamos de la insulina. ¿Por qué? Porque cada tejido tiene su GLUT. ¿Queda claro? Sí, doctora. Doctora. Doctora, Dime. Y y esto es lo que les explicaba. Dime. cuando están ahí en la tabla de las GLUTs, hay la GLUT 11 que decía que era para el músculo y la GLUT 10 también sería parte o... El 10 hígado y páncreas dice, mira. Ah, ya, ya. Y abajo justo que dice, o está después de la GLUT 11. 12 y 8, corazón y próstata. Dice. El Ah, 11 y 10, sí. ah, Sí. Aquí está. El GLUT 11 y 10 para el músculo también. Para el corazón y para el músculo. Sí. Y este es el 6 pseudogen inactivo, todavía están, como son transportadores, lo siguen investigando a los GLUTs, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos este GLUT X porque todavía es desconocido, no se lo conoce si transporta o no transporta, porque estos GLUTs todavía están en investigación, pero los que sí se saben son el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, el cerebro, ¿qué GLUTs necesita? ¿Qué GLUTs tiene el cerebro? 3, 6, 9, y la 1. 8. Exactamente. El 1 está presente en el cerebro y los demás que han mencionado. Muy bien. Y aquí está lo que les explicaba, que el GLUT 4 depende de la insulina y es activado e introducido. Última diapositiva y con esto terminamos. Bueno,
Nosotros tenemos hormonas hiperglicemiantes o hiperglucemiantes. Hiperglicemiantes son hormonas que elevan el azúcar en la sangre. Están elevando el azúcar en la sangre. Pero estas hormonas, por ejemplo, el glucagón, ¿cuándo se libera? Cuando no comemos, cuando nosotros estamos con hipoglicemia. Entonces aquí. Cuando estamos con hipoglicemia, nosotros liberamos glucagón. El páncreas empieza a liberar glucagón. Cuando no comemos, hipoglicemia. ¿Para qué? Su efecto es ser hormona hiperglicemiante, para elevar el azúcar en la sangre. La adrenalina liberamos en estrés agudo. Ay, acento ya, no voy a poder colocar. Estrés agudo, liberada por la glándula suprarrenal. Y el cortisol liberamos en estrés crónico, ¿ya? Ahora, aquí tenemos y la hormona de crecimiento, ¿no? Aquí tenemos el páncreas, puede liberar glucagón cuando no comemos, o la glándula suprarrenal, la médula libera adrenalina y la corteza libera cortisol. ¿Qué función tienen estas hormonas? Hacer que a partir del glucógeno hepático empezar a sacar azúcar a la sangre. Tanto la adrenalina, el glucagón empiezan a sacar azúcar en la sangre. El cortisol no saca azúcar en la sangre. Lo que hace es el cortisol, miren esto, el cortisol lo que hace es degradar a las proteínas para producir glucosa. Cuando el estrés agudo normalmente es cuando nosotros tenemos miedo, huida, en alerta, en estrés agudo. Y el crónico es cuando estamos en tristezas, en penas crónicos, a largo tiempo, mucho llanto, mucha pena, liberamos el cortisol y empezamos a adelgazar. Y a veces hay personas que comen alimento, pero siguen adelgazando y dicen, ¿pero por qué estoy adelgazando? Y es porque están en estrés crónico. Y en estrés crónico degradamos a las proteínas, ¿ya? Como indica la figura aquí. Y la hormona de crecimiento liberada, ¿no? por la hipófisis, que normalmente también lo que nos va a provocar es aumentar el azúcar en la sangre para el desarrollo y crecimiento, ¿no? Como indica. Entonces son 4 hormonas hiperglicemiantes. Y tenemos una sola hormona, y tenemos, lo he borrado, voy a aumentar, y tengo una sola hormona, bueno, aquí está, y tengo una sola hormona hipoglicemiante que aumenta el nivel de azúcar en la sangre, y esta se llama insulina. La insulina es secretada en condiciones de hiperglicemia, cuando como mucho, y su función es ser hipoglicemiante, bajar el azúcar en la sangre. No se olviden, secreto en hiperglicemia, y su función es bajar el azúcar en la sangre, se llama hormona hipoglicemiante. El glucagón secreto en condiciones de hipoglicemia, y su función es aumentar el azúcar en la sangre, hormona hiperglicemiante. La hormona hipoglicemiante, la única que baja el azúcar en la sangre es la insulina, porque mete el azúcar a estos tejidos y hace que baje el azúcar. Y el glucagón es la hormona que aumenta el azúcar en la sangre. Y gracias a estas hormonas se regula el azúcar en la sangre, llamada homeostasis de la glucosa. Con esto terminaríamos, jóvenes. Aquí quedaríamos. Y el día de mañana, bueno, el día de mañana no va a haber clases, tenemos asueto por el Día de la Madre, entonces directamente nos veríamos el día